Bueno, vamos a hablar un poquito sobre escleritis. Básicamente, ¿qué es la escleritis? La escleritis es un proceso severo con infiltrado inflamatorio y con un proceso además inflamatorio de los capilares que rodean a la esclera. Es una microangiopatía inflamatoria también, destructiva de la misma. Es un proceso que no es habitualmente frecuente, tiene una incidencia muy baja, aproximadamente 5 casos nuevos por 100.000 habitantes por año. Esto es una incidencia calculada, no medida, pero sí estimada en todo caso, a punto de partida de estadísticas sobre todo de lo que es artritis reumatoidea. Básicamente una de las cosas que es más importante dentro de lo que es la escleritis es el hecho de la asociación con las enfermedades sistémicas. Es sobre todo la alarma que uno tiene que tener en cuenta para que ese paciente tenga un adecuado estudio desde el punto de vista general, porque justamente a punto de partida de esto podemos encontrar problemas realmente severos para el paciente y que inclusive pueden comprometer la vida del mismo, además de la calidad de vida. Es importante diferenciar la escleritis, por ejemplo, de procesos más banales como la epiescleritis, ¿no es cierto? ¿Cómo diferenciamos? Porque la epiescleritis, por ejemplo, en lo que es implicancia clínica, tiene una menor asociación con enfermedades sistémicas. No es que no existe, pero es mucho más reducida. ¿Cómo diferenciamos una epiescleritis de una escleritis? La epiescleritis es un proceso banal, con poca molestia. En general, a lo sumo puede haber un dolor de moderada intensidad, a lo sumo, y en los casos floridos inclusive confundirse con una escleritis leve, por lo cual a veces el diagnóstico puede hacerse de manera más difícil. Pero una de las cosas que ayuda mucho también es la coloración. En general, si uno ve al paciente a la luz natural, va a encontrar que ese paciente tiene un color de tipo rojo rutilante en el área de la lesión, un rojo intenso, y que además los vasos se encuentran más superficiales. Y es importante entonces diferenciar esto de la escleritis, donde vamos a ver que la coloración en el caso de la escleritis, tiene como una especie de fondo de matiz violáceo. Y esto tiene que ver con la presencia de edema escleral. Los vasos están un poquito más desordenados y más profundos. En el caso de la escleritis, el proceso doloroso es tremendamente doloroso. La escleritis anterior, la escleritis que afecta sobre todo la esclera que está por delante de la inserción de los rectos, es profundamente dolorosa. Tan es así que despierta al paciente de noche. Una de las cosas que uno puede consultar al paciente con respecto al tema del dolor es justamente si despierta al paciente de noche, pues es un elemento que nos indica la intensidad del mismo. Y que tiene que ver también con el hecho de que justo en el decúbito, al tener la esclera un mayor edema, se estiran los nervios que la atraviesan y entonces genera un dolor de mayor intensidad justo antes de levantarse. Es un dolor que no siempre puede estar localizado en el área del ojo, sino que puede estar referido a todo el área trigeminal. Y entonces puede suceder que tenga un dolor en el maxilar superior, o que tenga un dolor frontal, o que tenga un dolor temporal, por ejemplo, en el área temporal. Ciertas cuestiones, espera un segundito, estaba sonando el celular. Una cosa importante a tener en cuenta es que la escleritis puede manifestarse ya sea en forma anterior o posterior, y que hay una clasificación realizada por Watson y Haire desde hace unos 40 años que aún sigue vigente. Y sigue vigente básicamente porque no existen cambios entre los tipos de escleritis entre sí. Vamos a ver que la escleritis anterior, que es aquella que afecta fundamentalmente la esclera que está por delante de la inserción de los rectos, tiene básicamente los siguientes tipos. Vamos a tener una escleritis difusa, como vemos en esta imagen, donde vemos una extensión de la inflamación en un área significativa de la esclera. Esta es la forma más frecuente de escleritis. Es la forma más frecuente de escleritis, que representa aproximadamente el 60% de las formas de escleritis,
y no tiene una asociación tan alta. Es la segunda forma la segunda en frecuencia de asociación con enfermedades sistémicas. Representa más o menos se ve en el 35% de los pacientes con esta forma, suele haber asociación con enfermedades sistémicas. Luego tenemos la escleritis nodular. La escleritis nodular es la segunda forma en frecuencia de escleritis. La escleritis difusa aparece en el 60% de los pacientes, la escleritis nodular ocurre en un 20% de los pacientes. Lo que sucede además es que en el caso de la escleritis difusa, un 35% de los pacientes tiene asociación con enfermedades sistémicas, en el caso de la escleritis nodular, esto ocurre en un 30% de los pacientes. Aquí vemos no solo la escleritis nodular, sino que además asociado aquí la presencia de una queratitis intersticial, periférica. Y luego tenemos la escleritis necrotizante dentro de las escleritis anteriores. La escleritis necrotizante puede ser de dos formas. Puede ser una escleritis necrotizante con inflamación o sin inflamación. La escleritis necrotizante con inflamación es la que observamos en esta imagen, donde tenemos un proceso doloroso que se asocia a la presencia de una úlcera avascular escleral que inclusive ha hecho desaparecer el tejido epiescleral y conjuntival que está por encima, porque tenemos un fenómeno vasoclusivo muy intenso que inclusive vemos que compromete esta isquemia en parte del área limbar, lo cual es bastante frecuente. Esta forma de escleritis necrotizante con inflamación es la forma más infrecuente, de escleritis, representa entre el 5 y el 6% de los casos, y tiene una altísima asociación con enfermedades sistémicas. El 80% de las escleritis necrotizantes se asocia a enfermedad sistémica y tiene una altísima mortalidad, con lo cual estos pacientes tienen que ser estudiados de manera bien minuciosa, pero además requieren un tratamiento intensivo, agresivo, ya que no solamente la enfermedad es grave en el ojo, sino que potencialmente es grave a nivel general. Y esto es importante diferenciar de la escleritis necrotizante sin inflamación, que es lo que se llama también escleromalacia perforans, y que es una forma muy rara, muy rara de escleritis, que consiste básicamente en realidad en un adelgazamiento progresivo de la esclera, ¿sí? Un adelgazamiento progresivo de la esclera, sin dolor, sin signos activos de inflamación, y que se da fundamentalmente en pacientes con artritis reumatoidea de larga data. En general no hay que hacer un tratamiento para eso, porque no hay algo que pueda calmar esa progresión, ya que es un daño que se va produciendo en forma terminal en la esclera. Lo cierto es que sí, lo que produce es una gran debilidad de la misma, no produce fenómenos de perforación espontánea, pero sí, al debilitar la esclera, existe una alta chance de ruptura escleral por traumas leves. La escleritis posterior es aquella que ocurre por detrás de la inserción de los rectos. Representa más o menos el 10% de las escleritis. Generalmente suele ser unilateral, ¿sí? Y la asociación con enfermedades sistémicas no es muy alta, representa alrededor del 20% de los casos. De todas las formas de escleritis, es la que menos asociación con enfermedad sistémica tiene, ¿sí? Puede ser bilateral, pero es predominantemente unilateral. En general, se asocia con bastante frecuencia a algún compromiso anterior, y por tanto, en general, los pacientes con escleritis posterior también tienen dolor, y dolor intenso, ¿sí? Pero aquellas escleritis posteriores que no tienen compromiso anterior pueden no doler, puede pasar eso. A veces uno las puede identificar fácil por algunos signos que encontramos en el fondo de ojo, como la presencia de desprendimiento exudativo, papilitis, que son elementos orientativos.
muchas veces acompañan esta escleritis posterior a fenómenos inflamatorios orbitarios, y entonces podemos tener proptosis, podemos tener edema palpebral, que son elementos que indicarían que formaría parte, en ese caso, de una enfermedad inflamatoria orbitaria. ¿Cuál es la forma de hacer diagnóstico en el contexto de una escleritis posterior? Básicamente, para hacer diagnóstico de una escleritis posterior necesitamos una ecografía. ¿Y qué vamos a ver en la ecografía? Vamos a ver una ecolucidez retroescleral asociada a un engrosamiento esclerocoroideo, y un aumento de la reflectividad también de la esclera, producto de que el edema escleral abre espacios entre las láminas y aumenta las interfaces. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de la reflectividad a nivel escleral, y por detrás de la esclera vamos a tener un área de ecolucidez generada por el líquido que se acumula en el espacio subtenon posterior. Entonces vamos a ver esto, y si lo vemos asociado al nervio óptico, vamos a encontrar el famoso signo de la T, que tiene que ver básicamente con la continuación de este edema retroescleral con el área que rodea al nervio. Muchas veces las imágenes pueden ayudarnos en el diagnóstico de la escleritis posterior, ya que una resonancia o un TAC, como vemos en este caso, pueden evidenciar la presencia de un engrosamiento esclerocoroideo y ponernos entonces sobre aviso de la presencia de una escleritis posterior. A veces no existen signos visibles en el fondo de ojo que nos hagan sospechar la presencia de una escleritis posterior, y dependemos fundamentalmente de la ecografía para su diagnóstico. Y esto ocurre, no infrecuentemente, ocurre de hecho en un 20% de los pacientes. A ver, ¿qué le pasa a esto? Que no continúa. Ah, debo tener que poder continuar desde acá. Así es. Bien, otros signos de la escleritis posterior, como dijimos, el edema del disco, que es muy frecuente en el 40% de los pacientes aproximadamente. Aquí vemos angiográficamente una hiperfluorescencia del disco, y de hecho también ciertos fenómenos de alteración del epitelio pigmentario en el contexto de un cuadro inflamatorio crónico, que muestra algún efecto ventana producto del proceso inflamatorio persistente. Otra ecografía, que en este caso no está centrada en el nervio y que nos muestra lo mismo. Vemos la presencia de un engrosamiento esclerocoroideo asociado a una ecolucidez retroescleral que nos está indicando la presencia de una escleritis posterior. Después hay ciertos signos, como dijimos, que hay que prestarle atención, del cual no hemos hablado, pero que lo vamos a nombrar ahora, y que tiene que ver, fíjense, acá tenemos en el mismo ojo la presencia de una escleritis nodular y la presencia de una epiescleritis, que la epiescleritis suele acompañar, a un proceso inflamatorio escleral. Entonces, muchas veces para poder evidenciar dónde está la escleritis, o si tenemos una escleritis, necesitamos de la prueba de la fenilefrina al 5%. Acá no tenemos eso, hoy en día tenemos la combinación nada más de la tropicamida más la fenilefrina al 2,5%, usamos eso, esperamos 5 minutos y vemos entonces qué sucede. Fíjense que el área donde teníamos la inflamación epiescleral se ha blanqueado completamente, mientras que el área correspondiente a la zona donde estaba la inflamación escleral, tenemos la persistencia del proceso inflamatorio a nivel de la esclera. Esto tiene que ver con que la fenilefrina afecta el plexo epiescleral superficial y por lo tanto blanquea bien la epiescleritis, mientras que en el caso de la escleritis que afecta el plexo epiescleral profundo, no es estimulada por la fenilefrina, entonces no hay vasoconstricción y tenemos una persistencia de la hiperemia en el lugar de afección de la inflamación escleral. Entonces, como cuadro comparativo, en escleritis versus epiescleritis, tenemos una coloración rojo-violácea por el edema escleral, el caso de la escleritis, frente a una coloración rojo intensa en el caso de la epiescleritis. Tenemos un dolor intenso, recuerden, el paciente con escleritis viene con un dolor insoportable. Lo primero que quiere un paciente con escleritis es que le calmen el dolor. No lo deja dormir, no lo deja vivir. ¿Tá? Un paciente con una epiescleritis, en cambio,
si uno le pregunta en una escala del 0 al 10 cómo es el dolor, y por ahí te dice un 3, un 4, por ahí ni siquiera dice eso, y es una molestia leve, me siento alguna molestia, como que tengo algo ahí. Y en realidad es bien diferente la sintomatología de uno y otro. La prueba de la fenilefrina es un elemento que nos puede ayudar a diferenciar una lesión de otra. Sabemos que en el caso de la escleritis vamos a tener una persistencia de la hiperemia, mientras que en el caso de la epiescleritis vamos a tener un blanqueamiento de la lesión. La escleritis tiene una altísima asociación con enfermedades sistémicas, fundamentalmente con las genopatías y vasculitis sistémicas. En el caso de la epiescleritis, la asociación es más baja. Igualmente, hay estudios en centros terciarios que muestran que esta prevalencia tal vez es algo más alta, pero hay que tener en cuenta que posiblemente en esos centros haya un sesgo porque estén viendo las epiescleritis más sintomáticas. Es decir, si bien la escleritis tiene una altísima asociación, en aquellos casos de epiescleritis tal vez algo más sintomáticas o más persistentes, está bien hacer algún estudio general en la búsqueda de enfermedades sistémicas. Repasando entonces los diferentes tipos de escleritis descritos por Watson y Hayre en 1976, tenemos anterior aquellas que afectan la esclera por delante de la inserción de los rectos, y ahí vamos a tener la forma difusa, que es la más frecuente y que tiene una asociación con enfermedades sistémicas de alrededor de un 35% de los casos, y entonces es la segunda en cuanto a nivel de prevalencia de enfermedades sistémicas, y la más frecuente de todas al mismo tiempo. La forma difusa representa el 60% de las escleritis. La nodular es la segunda en frecuencia en forma de escleritis, y representa el 20% de los pacientes, y tiene un 30% de asociación con enfermedades sistémicas. Y luego tenemos la escleritis necrotizante. Recordar que hay con inflamación y sin inflamación. La forma con inflamación representa alrededor del 5 al 6% de los pacientes con escleritis en total. Digamos que, más allá de la escleromalacia perforans, que casi no se ve hoy en día, es la forma más infrecuente de escleritis, pero la más grave de todas, y tiene una altísima asociación con enfermedades sistémicas. El 80% o más de los pacientes con escleritis necrotizante tiene asociación con enfermedades sistémicas y tiene una tasa significativa de mortalidad, de manera que estos pacientes requieren tratamiento intenso. Los pacientes con escleritis necrotizante sin inflamación son pacientes que sufren adelgazamiento progresivo de la esclera en el contexto de una artritis reumatoide de largo tiempo de evolución. Y digamos, es un cuadro asintomático y por el cual no hay una conducta terapéutica que tomar. En el caso de una escleritis posterior, la escleritis posterior es aquella que ocurre por detrás de la inserción de los rectos. Representa el 10% más o menos de las formas de escleritis y es una de las menos asociadas, o es la menos asociada a enfermedades sistémicas. Recordar que más o menos el 20% de las escleritis posteriores tiene asociación con enfermedad sistémica, y que fundamentalmente para hacer diagnóstico dependemos mucho de la ecografía. ¿Qué vemos en la lámpara de Hendíbora? Vamos a encontrar entonces vasos profundos, desorganizados, y si hacemos un corte óptico del tejido conjuntival epiescleral, vamos a ver que la línea posterior del corte hace como una línea convexa. Podemos seguir una línea convexa que nos está indicando el área de edema escleral en el lugar de compromiso escleral. Puede suceder que veamos estas úlceras avasculares que pueden asociarse también a inflamación corneal periférica, en este caso una queratitis intersticial. Estas úlceras avasculares tienden a crecer con el correr del tiempo, en el contexto de una escleritis necrotizante con inflamación. Si uno las deja evolucionar, lo que sucede básicamente es que se extienden en superficie y se profundizan, hasta en algún momento exponer la uvea. Este es un caso de una paciente con una escleritis necrotizante
secundaria, una granulomatosis con poliangiitis con compromiso del riñón. Estaba en ese momento pretransplante y los nefrólogos no nos permitían dar la medicación inmunosupresora y nosotros veíamos con desesperación cómo aumentaba la lesión. Finalmente, tras el trasplante, ellos mismos se la curaron con la medicación inmunosupresora para la prevención del rechazo. Otra cosa que podemos ver en el contexto de una escleritis, o cuando haya pasado en todo caso, tras la remisión de la misma, es cómo se observa una translucencia de la esclera, cómo podemos ver la coloración uveal a través de la esclera. Eso es producto del adelgazamiento del espesor escleral y también de la redisposición de los haces de la esclera que la vuelven más translúcida. Y eso lleva entonces a la aparición de este signo que nos indica que en ese lugar hubo una escleritis. Entonces, signos de la escleritis: coloración violácea a la luz natural. Cuando vemos en la lámpara hendidura podemos observar un perfil posterior del corte óptico conjuntivo epiescleral convexo, producto del edema escleral. Podemos tener una úlcera escleral avascular en el contexto de una escleritis necrotizante. Cuando vemos eso, estar alerta ante estas cosas que hemos charlado acerca de qué se asocia con la escleritis necrotizante con inflamación. Y si nosotros vemos un paciente que dice, este paciente tiene una uveitis, hay que revisar la esclera, porque en realidad hay que acordarse que la escleritis se asocia con uveitis en 1/3 de los casos, y en realidad a lo mejor estemos viendo una escleroveitis. Y si nosotros vemos una translucencia escleral, significa que ese paciente tuvo una escleritis, y entonces la consideración diagnóstica y de manejo cambia. Siempre es importante investigar los sistémicos. Los pacientes pueden tener artritis deformante, pueden tener alteraciones de la piel. Básicamente, lo que quiero decir con esto es que tenemos que hacer un adecuado estudio por sistemas. Obviamente que el reumatólogo nos va a ayudar con esto, sobre todo lo que tiene que ver con colagenopatías y vasculitis sistémicas. Pero siempre está bueno que uno haga un tamizaje inicial para, de alguna manera, orientar al reumatólogo a saber qué buscar. Y entonces, en el caso, por ejemplo, de lo que tiene que ver con otorrinolaringología, por ejemplo, todo lo de ORL. A ver, ¿hay dolor auricular? Eso podría ponernos a lo mejor en sospecha de que estemos frente a una policondritis recidente. ¿Hay sinusitis crónica? Podríamos pensar a lo mejor en una granulomatosis con poliangiitis. ¿Hay úlceras orales? Hay varias enfermedades que pueden dar esto, como las enfermedades inflamatorias intestinales, el lupus, el Reiter, la enfermedad de Seth, la sífilis. Hay dolor nasal porque hay, por ejemplo, la inflamación de los cartílagos nasales puede estar relacionada con una policondritis recidivante. Puede haber también nariz sencilla de montar en esa enfermedad y en la granulomatosis con poliangiitis. Hay síntomas de alergia, eso se ve, por ejemplo, en la granulomatosis con poliangiitis de tipo eosinofílica, ex-Church-Strauss. Hay pérdida de la audición, hay ciertas patologías que afectan el oído medio, como la policondritis recidivante o la otitis media serosa que puede dar la granulomatosis con poliangiitis, o puede afectar neurológicamente la audición, la sífilis, por ejemplo. Esto no es una muestra exhaustiva, pero algunos elementos para que ustedes tengan para pensar estas enfermedades. Respiratorio, hay tos, hay disnea, hay múltiples patologías que pueden dar compromiso pulmonar. O traqueal, por ejemplo. Tenemos la policondritis recidivante que puede dar daños a nivel del árbol traqueobronquial, producto del daño de los cartílagos. Puede haber patología a nivel pulmonar, tanto en la granulosis con poliangiitis, más la forma eosinofílica también, en la artritis reumatoide también puede haber compromiso pulmonar de tipo intersticial, puede haber nódulos. También puede haber fenómenos intersticiales en la esclerodermia, en la tuberculosis. Sabemos, por supuesto, eso es, digamos, bien conocido. El antecedente del asma es muy importante, por ejemplo, en la forma del ex-Church-Strauss o granulomatosis con poliangiitis con eosinofilia. Trastornos gastrointestinales, la diarrea, el dolor abdominal, las náuseas, los vómitos, que nos hablan de diferentes tipos de vasculitis.
La presencia de compromiso cutáneo, mucoso, múltiples enfermedades nos pueden llevar pueden tener este tipo de manifestaciones. Si quieren, pueden fotografiar estas imágenes, no hay problema, son elementos de ayuda. Neurológico. Hay antecedentes de neuropatía periférica, hay patologías como la granulomatosis con poliarteritis de tipo eosinofílica, o la panarteritis de tipo microvascular, o la granulomatosis con poliarteritis, o el Sjögren o artritis reumatoidea, que pueden dar neuropatía periférica. Hay patología que puede dar compromiso central, como las formas de vasculitis ANCA positiva, el lupus, la enfermedad de BC, del Takayasu. Las musculoesqueléticas, la artritis reumatoidea, la artritis, hay múltiples patologías, tanto vasculitis como colagenopatías que pueden dar este tipo de compromiso. Y, por supuesto, pensar en el caso del dolor lumbar inflamatorio en las espondiloartropatías. En el caso urológico, nefropatías, sobre todo pensar en aquellas que impactan en riñón, como el lupus, como las vasculitis ANCA positivas, como la panarteritis nodosa, o también patologías como el Takayasu o la esclerodermia. Cardiológico, también múltiples enfermedades que pueden comprometer ya sea vasos o comprometer válvulas, tanto en el caso de válvulas, el lupus eritematoso sistémico, la espondilotropatía seronegativa, compromiso cardiovascular, la artritis reumatoidea, compromiso de tipo isquémico, la panarteritis nodosa, compromiso valvular por la enfermedad de Takayasu, por ejemplo. Ejemplos sobre todo esto. Y bueno, entonces aquí tenemos, ya entrando sobre signos asociados, el compromiso corneal periférico. El compromiso corneal periférico se ve en 1/3 de los pacientes con escleritis. El más importante de todos es la queratitis ulcerativa periférica, y el más frecuente de todos, lamentablemente. Y una de las cosas que la queratitis ulcerativa periférica tiene es que se asocia con alta frecuencia a la escleritis necrotizante. Un 35% de las escleritis necrotizantes se asocia a queratitis ulcerativa periférica, y tiene también el mismo tipo de implicancia desde lo sistémico. Es una enfermedad que es un signo que es ominoso. Nos está indicando que ese paciente tiene algo grave sistémico, y que por lo tanto ese paciente tiene una alta chance de mortalidad. Por lo tanto, es un paciente que merece ser estudiado en detalle y al mismo tiempo tratado agresivamente. En este caso, en realidad, esta queratitis ulcerativa periférica no corresponde a un fenómeno inflamatorio propiamente dicho autoinmune, sino que está asociada a una sífilis terciaria. Acá, en cambio, estamos viendo una queratitis ulcerativa periférica, en el contexto de una artritis reumatoidea. La queratitis ulcerativa periférica produce lesiones profundas, cada vez progresivamente profundas en el área limbar, hasta los 2 milímetros del limbo, generando potencialmente un área de perforación, si se le deja evolucionar en su historia natural. Puede infectarse y producir también un daño grave en el ojo, con la pérdida completa del mismo, inclusive. Y lo que vemos básicamente entonces es que rodeando la lesión puede haber algún grado de infiltrado y algo de edema. Otra forma de queratopatía periférica es la queratitis intersticial. La queratitis intersticial o queratitis estromal ocurre también adyacente a áreas de inflamación escleral. Generalmente las queratopatías periféricas nos están indicando grados de severidad intensos de la escleritis. La escleritis en los pacientes que tienen queratopatías periféricas es severa, y básicamente la presencia de una queratitis intersticial se manifiesta por la presencia de múltiples puntos de opacidades presentes en el estroma corneal, y con el correr del tiempo puede suceder esto, que es el depósito de colesterol a nivel del estroma, que es un indicativo que en ese lugar se está desarrollando una queratitis intersticial, en este caso acompañando una escleritis necrotizante. El adelgazamiento corneal periférico también es un elemento que podemos observar.
todas ellas son capaces de ocasionar cambios en la agudeza visual, algunos de tipo ópticos, porque se producen cambios astigmáticos importantes que pueden alterar la calidad de la visión del paciente. En este caso, lo que estamos viendo es un cuadro de un paciente que había tenido una escleritis necrotizante, de la cual vemos aquí la translucencia uveal antigua, curada ya, pero una de las cosas que pasó es que, producto de la escleritis necrotizante, tuvo un área de insuficiencia limbar que llevó al desarrollo de un pseudopterigion, es decir, un área de conjuntivalización local. Ese paciente se perdió en el seguimiento durante un par de años y vuelve con la córnea completamente conjuntivalizada, producto de ese proceso, pero además también en el área corneal se observó un área de dehiscencia que generaba, fíjense, como si hubiera tenido una trave en ese lugar. Ese paciente desarrolló un daño con perforación periférica corneal con acumulación de líquido subconjuntival, aún ya no con el cuadro activo, sino que habiendo pasado todo esto, como parte de su trastorno de superficie generado por la enfermedad, terminó generando este daño. Fíjense que acá además en la VM podemos observar la presencia de sinequias posteriores y una seclusión pupilar, donde podemos ver un iris bombé. Entonces, en cuanto a queratopatía periférica, ¿qué nos indica? ¿Qué nos tiene que hacer pensar en el contexto de una escleritis? Que cuando está presente tenemos mayor asociación con enfermedad sistémica que lo habitual, que es más frecuente que además tenga inflamación dentro del ojo. Normalmente la escleritis se asocia en un tercio de los casos con uveitis anterior, pero los pacientes que tienen queratopatía periférica, esa proporción es aún más alta. Los pacientes entonces con queratopatía periférica se pueden perforar y tienen un mayor riesgo de pérdida de la visión por justamente el mayor grado de severidad que tienen de su proceso inflamatorio. Ocurre en cuanto ocurre más o menos un tercio de los pacientes con escleritis. Y los tres cuadros que son, básicamente son estos, queratitis ulcerativa periférica, queratitis intersticial y adelgazamiento corneal periférico. Con respecto a la queratitis ulcerativa periférica, hay que recordar, nuevamente, es la más grave de las queratopatías periféricas, puede estar presente en el 35% de las escleritis necrotizantes, ¿sí? Y recordar justamente esto, que es un signo que nos está indicando que hay una vasculitis sistémica severa en curso. Entonces, tiene una alta asociación con enfermedad sistémica y tiene una alta asociación con mortalidad, de manera que es muy importante estudiar bien este paciente y tratarlo adecuadamente. Requiere un tratamiento agresivo. ¿Qué otras complicaciones o asociaciones podemos encontrar? Describimos la uveitis anterior, que a veces puede ser lo suficientemente significativa como para dar reacciones plásticas. Fíjense en este paciente que tenía una seclusión pupilar, puede haber hipertensión ocular y desarrollo de glaucoma, y la hipertensión ocular puede deberse a mecanismos pretrabeculares, trabeculares y postrabeculares. Dentro de los pretrabeculares vamos a tener el cierre angular provocado por la seclusión pupilar, en el contexto de una uveitis anterior que no haya sido adecuadamente controlada, o puede deberse por un adelantamiento del diafragma cristaliniano. Cuando nosotros tenemos inflamaciones de la esclera posterior, puede suceder que haya una rotación anterior de los cuerpos ciliares con un adelantamiento del diafragma cristaliniano y entonces un cierre del ángulo. Y esto generar entonces un aumento de la presión. La causa más común de hipertensión ocular en los pacientes con escleritis es la trabecular. ¿Por qué? Porque la provocan los corticoides. Los cambios generados en el trabeculado por los corticoides elevan la presión con frecuencia y es la principal causa de hipertensión ocular en estos pacientes. Y dentro de las postrabeculares hay que tener en cuenta que el proceso inflamatorio de la esclera produce que la presión venosa epiescleral se incremente. Por tanto,
para que el líquido salga de adentro del ojo, tiene que aumentar su presión, para que haya gradiente de salida. Entonces, la presión venosa epiescleral aumentada generada como consecuencia del proceso inflamatorio de la esclera, puede terminar generando también hipertensión ocular. Por supuesto que producto del proceso inflamatorio y producto de su tratamiento, vamos a tener desarrollo de cataratas. En el segmento posterior, el edema macular lo puede provocar tanto un proceso del segmento anterior como un proceso del segmento posterior. Tanto una escleritis anterior severa como una escleritis posterior puede terminar generando edema macular. En cuanto a lo que vemos en relación a la escleritis posterior, la asociación con edema del nervio óptico es frecuente, como hemos visto, producto de que la esclera produce fenómenos compresivos en el nervio o inflamatorios adyacentes. Puede haber desprendimiento seroso de la retina, desprendimiento seroso de la coroides, y puede también haber en algunas enfermedades granulomas coroideos, como por ejemplo en la granulomatosis con poliangeitis. Aquí vemos entonces algunos cuadros. Tenemos en este caso una escleroqueratouveitis, en este caso de origen sifilítica, donde vemos una escleritis difusa asociada a un nódulo en la raíz del iris, que en un primer momento era un nódulo vascularizado, pero que tras el tratamiento quedó remanente, y asociado a inflamación escleral. La tuberculosis ocular también puede ser un signo, también puede ser una etiología de la escleritis, y aquí vemos también entonces un cuadro de una escleroqueratouveitis de origen tuberculosa, donde tenemos además una queratitis intersticial asociada, sinequias posteriores, y la presencia de este puntilleado en el estroma que nos está indicando la presencia de una queratitis intersticial. Recordar que si bien mayormente las patologías que ocasionan escleritis suelen ser vasculitis sistémicas e enfermedades inflamatorias del colágeno, las enfermedades infecciosas también pueden ocasionarlo. Y además de estas dos, también tenemos que considerar el herpes zóster y a la escleritis séptica. No hay que olvidarse de esto. La escleritis séptica nos muestra normalmente en su presentación un área de úlcera también avascular, que generalmente tiene una descarga purulenta, suele tener una descarga purulenta asociada, y generalmente parte de alguna cirugía previa. Lo más común es que sea tras la cirugía de Terigion. Las cirugías de Terigion hechas con antifibróticos, o antiguamente, hace muchos años, con beta-terapia a los fines de prevenir la recurrencia del Terigion, llevaba a la presencia de áreas avasculares con calcificación, donde era muy común, sobre todo, que la pseudomona se adhiriera a esas calcificaciones y fuera una puerta de entrada para las infecciones por pseudomona. Aquí tenemos, de hecho, una paciente que hace muchos años atrás había recibido beta-terapia con una calcificación, y que había hecho un área de ulceración escleral, fíjense además el compromiso inflamatorio escleral que tenía difuso asociado, ¿no? Con descarga purulenta en un primer momento, acá estaba limpio, no se veía, pero la tenía, y si se fijan bien, tiene además un área de infiltrado inflamatorio a nivel corneal, además, por supuesto, del tremendo hipopion generado por el proceso inflamatorio infeccioso a nivel corneal y a nivel de la córnea periférica y de la esclera. Los pacientes que tienen una escleritis séptica requieren tratamiento por todas las vías disponibles. No solo no nos alcanza con el tratamiento en colirios fortificados. Son pacientes que no solo requieren colirios fortificados, requieren inyecciones subconjuntivales de los antibióticos y requieren también al mismo tiempo tratamiento sistémico con medicación, antibiótica o antifúngica. La más común de las etiologías causantes de escleritis séptica es la pseudomona, pero de los hongos, el Aspergillus es uno de los principales causantes de escleritis séptica. Y por lo tanto, es importante tener en cuenta
estas posibilidades. Puede ser tanto fúngica como bacteriana, aunque comúnmente es bacteriana. Puede ser generada por pterigion, por cirugías convencionales de desprendido de retina con explantes de silicón, pueden ser generadas en cirugías de estrabismo, múltiples cirugías que terminen afectando el área escleral pueden tener este tipo de complicación. También, por supuesto, los traumas, en especial los traumas vegetales, que son los que más nos orientan a pensar en fenómenos de origen infeccioso. Esta paciente, entonces, requirió tratamiento local, antibiótico, con colirios fortificados, subconjuntivales de antibióticos y antibióticos por vía sistémica. Una de las cosas que puede pasar con la escleritis séptica es que los microorganismos migren y generen como nódulos amarillentos en diferentes sectores de la esclera. Eso representa nueva invasión por el microorganismo. ¿Y qué hay que hacer en esos casos? Hay que abrir la conjuntiva, debridar, limpiar el área y colocar tanto colirios fortificados como inyecciones subconjuntivales de antibióticos antifúngicos en esas áreas. Tras el tratamiento, entonces, fíjense, lo que podemos observar es cómo se fibrosó el área correspondiente, cómo cicatrizó el área correspondiente al infiltrado corneal, cómo la úlcera terminó por cicatrizar y poquito a poco fue vascularizando, aunque dejó un área vascular, producto, bueno, de todo el tratamiento previo que había tenido para el pterigion. Y fíjense que si miramos el área adyacente, la esclera no tiene una coloración normal. ¿Por qué? Porque vemos una translucencia de la esclera, del tejido uveal, producto de la inflamación reactiva del sistema, la inflamación generada por la respuesta inmune frente a este fenómeno infeccioso, que deja como consecuencia un afilamiento, un adelgazamiento escleral y al mismo tiempo una redisposición de los haces que hace que la esclera en esos lugares se vuelva translucente y nosotros veamos entonces ya una coloración de tipo marrón o azulada. Entrando en algunos ejemplos que tienen que ver con tratamiento, hay que recordar que la escleritis es un proceso que requiere tratamiento sistémico. La escleritis requiere tratamiento sistémico habitualmente. Para escleritis leves uno puede ir con un antiinflamatorio, un esteroide y corticoides, en algunos casos alcanza, pero muchas veces el paciente puede necesitar corticoides orales y si el cuadro es persistente, como sucede habitualmente, puede requerir tratamiento inmunosupresor. En el caso de la presencia de una asociación con una enfermedad sistémica, la situación cambia, porque ahí ya no es una opción. Sobre todo en el caso de una granulomatosis con poliomielitis que requiere siempre el uso de medicación inmunosupresora para reducir los riesgos de mortalidad de esta enfermedad. Este paciente requirió tratamiento con corticoides y se le dio metotrexato en alta dosis, 25 miligramos, y con esto, esta escleritis nodular de tipo no necrotizante tuvo una buena respuesta. Vemos apenas aquí una translucencia pequeña en el lugar donde estaba el nódulo. En las formas sin compromiso sistémico, a veces uno puede usar otras alternativas, sobre todo si el paciente, por ejemplo, puede no tener tolerancia al tratamiento corticoideo. Puede llegar a pasar, por ejemplo, este paciente, que tenía una escleritis nodular idiopática acá en el sector temporal, era diabético tipo 1, y darle corticoides por su diabetes muy lábil complicaba mucho, de manera que lo que hicimos con él fue hacer una subconjuntival de triamcinolona en el área afectada. Lo que hacemos es hacer abones, primero en los límites de las lesiones y después, en la medida que se va engrosando, la cubrimos completamente. La idea es cubrir con el material corticoideo toda la superficie de la esclera. Con lo cual, lo que vamos a tener básicamente es que el cuadro calma muy rápidamente. Normalmente lo que sucede es que la inyección subconjuntival de triamcinolona produce una reducción rápida del proceso inflamatorio, y aquí vemos cómo se observa la translucencia circunscrita en el área de compromiso inflamatorio escleral,
donde se observa la coloración uveal y el depósito de la triamcinolona asociado. Funciona en la mayoría de los casos, hay casos en los que puede pasar que no, en esos casos no nos queda otra que ir a la medicación sistémica, pero en general la respuesta es buena. Acá tenemos otro paciente con una artritis reumatoidea, que también tenía ciertas dificultades para la toma de corticoide, entonces, fíjese, tenía 3 nódulos, vemos aquí uno, nasal, otro inferior y otro temporal, lo podemos evidenciar bien en la prueba de la fenilefrina, aquí vemos un nódulo, y aquí podemos ver el otro, y aquí el otro, y entonces fíjense que tras la inyección de subconjuntival en las áreas cercanas a los nódulos, vemos cómo el proceso inflamatorio se aquieta, remite, y vemos la translucencia de la esclera en las áreas afectadas. Y este cuadro persiste en remisión en forma prolongada. Realmente la verdad es que la efectividad de la triamcinolona para esto es fantástica. La única cuestión, la única preocupación es la respuesta hipertensiva, que siempre está a la orden del día, sobre todo si vamos a hacer subconjuntivales que acercan el corticoide mucho más al segmento anterior, con lo cual siempre hay que estar atentos a esta posibilidad. Esto es de alguna manera una advertencia. Esta paciente llevaba 9 meses dando vueltas, tratándose con gotas, y la envían al hospital para que le hagan una plástica ocular, y obviamente nos la traen a nosotros, y vemos esta tremenda úlcera escleral avascular que abarca prácticamente toda la hemiesclera anterior, con inclusive exposición de tejido uveal. Este es el ojo derecho, y en el ojo izquierdo, en el cuadrante temporal superior, un área extensa de escleritis, asociada además también a una pequeña área de exposición, a un pequeño área de exposición uveal, y si vemos las imágenes en inferior del ojo derecho, podemos encontrar también un área circunscrita de escleritis necrotizante con una úlcera avascular y con la presencia además de una queratitis ulcerativa periférica. Bueno, con este paciente no nos daban las piernas para seguir corriendo al 8º piso del Hospital de Clínicas para que reumatología la trate con pulso de corticoide. De hecho, la idea fue hacerle pulso de corticoide y pulso de ciclofosfamida. Y si bien fue así, la evolución cada vez fue más grave, y la paciente además desarrolló complicaciones intestinales de su proceso, y falleció. Digamos, si esta paciente a lo mejor hubiera tenido un tratamiento en una etapa previa, quién sabe si a lo mejor todavía podía contar la historia. O sea, lo importante de prestarle atención, de estar atento, de conocer este signo, para actuar precozmente, porque en eso al paciente le puede ir la vida. Este es otro ejemplo de una escleritis necrotizante en una artritis reumatoide. Acá es interesante de ver, porque acá podemos seguir el proceso de curación, y entonces uno se puede dar una idea. Fíjense que acá tenemos una úlcera escleral, avascular, rodeando tenemos tejido epiescleral isquémico, ¿sí? Exangüe, producto también del proceso oclusivo vascular. Y entonces a esta paciente, que tiene una artritis reumatoide de larga data, se le dio corticoides en alta dosis, más un agente alquilante. En ese momento usamos clorambucilo. El clorambucilo hoy en día lo usamos mucho menos, pero en ese momento lo usábamos bastante. Y lo que uno empieza a ver cuando eso sucede es cómo los vasos poco a poco invaden todo el área avascular. Fíjense acá, donde antes no había ningún vaso, ahora de repente tenemos creciendo tejido vascular que va rodeando al área de úlcera, que estaba isquémica, y no solamente eso, sino que hay vasos que van invadiendo la úlcera avascular escleral, y que poco a poco la van cerrando. Fíjense, lo primero que avanzan son los vasos. Cuando nosotros vemos esto significa que el proceso se está aquietando, y que entonces está yendo en remisión. La presencia de invasión de vasos sobre la úlcera avascular nos está indicando que tenemos una evolución favorable de la escleritis.
Es muy importante tener en cuenta que aunque nosotros veamos un defecto grave a nivel escleral, eh, digamos, hay que tratar de usar las soluciones quirúrgicas en, digamos, en la menor frecuencia posible, solamente cuando sea exclusivamente necesario y cuando uno vea un riesgo de perforación corneal inminente. Porque normalmente el tratamiento sistémico logra cerrar bien las lesiones. Fíjense acá, ya estamos en un estadio 2 meses después, donde los vasos casi cerraron completamente la lesión, casi cubren completamente la lesión, y ya lo que era la úlcera avascular casi es historia. Aquí tenemos otro proceso, en este caso es para prestar atención a las cirugías. La esclerodermia no es causante habitual de escleritis, pero en este caso, que en realidad les diría que es casi lo único que hay sobre esto, que tuvimos, esto es una paciente que se le hizo una vitrectomía por un hemovitrio a punto de partida de un macroaneurisma, y tras la cirugía aparece con esta úlcera avascular, tanto del lado temporal como del lado nasal. Es muy importante tener en cuenta que un paciente que se va a operar de una cirugía ocular, ¿sí? Que puede involucrar la esclera o la córnea periférica y que tiene antecedentes de una enfermedad inflamatoria sistémica, tiene que ser cubierto desde el punto de vista inmunológico porque tiene chances de desarrollar tanto lo que se llama derretimiento corneal o melting corneal, como la escleritis necrotizante inducida por cirugía. La escleritis necrotizante inducida por cirugía muchas veces es difícil de controlar y requiere mucho tratamiento sistémico y agresivo para su control. De manera que es muy importante evitar su desarrollo con una buena medicación, con una buena preparación prequirúrgica, con corticoides en alta dosis y con el mantenimiento de la inmunosupresión adecuada. En este caso vemos aquí las alteraciones de la piel a nivel de las manos de la paciente anterior, y este cuadro que tuvo la suerte de remitir en forma espontánea, pero que normalmente no es así. Aquí tenemos una granulomatosis con poliangeitis, una paciente que tenía una queratitis ulcerativa periférica producto de esto. Hay que recordar que la granulomatosis con poliangeitis es el segundo causante de escleritis necrotizante. El más importante de los causantes de escleritis necrotizante es la artritis reumatoidea. Al que le sigue a esto es la granulomatosis con poliangeitis, y después ya entran el lupus eritematoso sistémico, la policondritis recidivante, como causas también tanto de queratitis ulcerativa periférica como de escleritis necrotizante. Acá vemos, fíjense, dos áreas de exposición uveal con úlceras profundas avasculares y presencia de queratitis ulcerativa periférica nasal y temporal en el ojo contralateral, además de una queratitis ulcerativa periférica acá en nasal inferior del ojo derecho, y una nariz sencilla de montar apenas incipiente. Esta paciente requirió tratamiento con corticoides y ciclofosfamida, y vemos entonces cómo el tejido va poco a poco cubriendo el área de ulceración escleral, así como también los vasos, y lo mismo sucede a nivel corneal. Fíjense cómo estaba la córnea del ojo izquierdo a nivel temporal y a nivel nasal previo al tratamiento, y cómo se forman unos pseudoterigion en los lugares donde estaba previamente la queratitis ulcerativa periférica, producto obviamente del déficit local de stem cells. Otro ejemplo, este es un ejemplo muy florido que tuvimos hace un par de años en el Hospital de Clínicas. Estas fotos me las dio en su momento la doctora Carlita Ficoseco, que presentó este caso varias veces, y donde se puede ver la presencia de una escleritis necrotizante bien extensa
aquí en nasal inferior, y un pequeño foco de úlcera avascular en el área nasal superior. Vemos además que tiene un compromiso también posterior que nos está indicando, porque la presencia de una masa atrás generalmente nos habla de una escleritis posterior, de manera que nosotros interpretamos todo esto como parte de lo mismo. En este caso, prácticamente había mínimo engrosamiento coroideo con un desprendimiento del neuroepitelio peripapilar acá, parapapilar en todo caso, quiero decir. Bueno, a esta paciente se le dio tratamiento con corticoides más ciclofosfamida, primero en pulso, luego por vía oral. Si bien el cuadro empezó a remitir de a poco, todavía, fíjense a nivel posterior cómo se dio, con recuperación de la agudeza visual, aunque la escleritis aún seguía bastante rebelde. Y pueden ver también algunas imágenes de lo que se formó posteriormente. Esta paciente en el descenso de los corticoides hizo un granuloma coroideo extensísimo. Fíjense la imagen de OCT donde se pierde la trama vascular de la coroides, y un material, una masa hiporreflectiva a nivel del estroma coroideo. Esta masa correspondía a un granuloma relacionado con esta enfermedad. Y no solamente eso, la paciente tenía proptosis y tenía compromiso también orbitario inflamatorio, que en un momento se pensó si realmente era compromiso inflamatorio o de tipo neoplásico, porque hay que recordar que muchas de estas enfermedades pueden terminar haciendo linfoma. De manera que se tomó una biopsia y se encontró inflamación granulomatosa y requirió tratamiento no solo con corticoides y ciclofosfamida, sino que posteriormente se le agregó rituximab con un buen control a largo plazo del cuadro. El rituximab es algo útil cuando tenemos cuadros de escleritis necrotizante para calmar el proceso inflamatorio. Acá tenemos la presencia de una escleritis difusa, bilateral, en una policondritis recidivante con una nariz sencilla de montar. Sin embargo, acá ya está tratado, el cuadro está calmo, había recibido, además de corticoides orales, ciclofosfamida. Este paciente además tenía una traqueotomía, producto también del proceso inflamatorio a nivel laringio. Hay que recordar que esta enfermedad lo mata a uno por el trastorno, sobre todo a nivel respiratorio. Y lo que entonces genera, aquí lo que estamos viendo es la translucencia escleral producto de la inflamación previa que ha tenido, en remisión. Acá tenemos un cuadro que vimos recientemente en el Austral, que fue el año pasado, de una paciente que hacía un año que estaba con molestias, con disminución de la visión. Nosotros podemos ver acá cómo tiene este proceso inflamatorio en la esclera más periférico, y que en el fondo de ojo se observaban estos pliegues coroideos, quiero decir, estos pliegues coroideos, más notorios en el lado izquierdo que en el lado derecho. Y si se fijan bien en la ecografía, podemos ver los típicos signos de la T en el ojo izquierdo, un engrosamiento esclerocoroideo marcado, con una ecolucidez retroescleral, lo mismo en el ojo derecho. Estamos frente a una escleritis posterior, y esta paciente tenía antecedente de una mielofibrosis. La mielofibrosis, que es una de las tantas formas de mielodisplasia, predisponen a enfermedades del colágeno, entre ellas la policondritis recidivante, que es la principal causante de escleritis en los pacientes con mielodisplasias, con lo cual, si bien esta paciente había tenido todos los estudios habidos y por haber, lo que faltaba era preguntarle si le dolían las orejas o no. Y le dolían. Y básicamente, a partir de allí, la mandamos al reumatólogo, quien confirmó la presencia de una policondritis recidivante. Y no solamente le dolía las orejas, le dolía la nariz, le dolían los cartílagos del área nasal, con lo cual, elementos ya que nos hacían sospechar fuertemente la posibilidad de esta escleritis secundaria, policondritis recidivante, secundaria a la mielofibrosis.
Aquí vemos la OCT. La OCT, la verdad es que es un método que también nos ayuda bastante a seguir estos pacientes, porque la coroides comúnmente se afecta y podemos ver engrosamiento o pliegues coroideos. Fíjense cómo se observan los pliegues coroideos acá en forma notoria en el ojo izquierdo. Qué bien que se pueden observar, y lo mismo aquí en el lado derecho en menor medida. Esta paciente entonces se trató con corticoides orales, se trató con medicación inmunosupresora, y podemos ver cómo en la parte del ojo externo el ojo se tranquilizó, la paciente obtuvo una buena agudeza visual, se redujeron los pliegues coroideos, tanto a nivel del fondo de ojo como también se redujeron los patrones relacionados con escleritis posterior en la ecografía, y en la OCT, fíjense cómo desaparecen los pliegues coroideos que observábamos inicialmente en las primeras OCT-EDI de estos pacientes. Hay cuadros que pueden dar necrosis escleral y no ser específicamente una escleritis. Y en este sentido es importante investigar los antecedentes. La porfiria, producto de la exposición a la iluminación, a la radiación ultravioleta, vuelve tóxicos a aquellos metabolitos que estos pacientes con esta enfermedad acumulan. Y al producir entonces estos fenómenos fotosensibles, generan una necrosis de la esclera y a veces pueden comprometer inclusive la córnea también. Muchos de estos pacientes lo único que requieren básicamente es una protección contra la radiación ultravioleta, protegerse, y con eso estas lesiones suelen retrotraerse. Es lo más importante en estos casos. Bueno, un repaso básico sobre estas cosas, ¿no? Pero básicamente entonces, investigar siempre síntomas, en estas enfermedades siempre hay que investigar la presencia de enfermedades sistémicas. Hay que recordar que justamente como vamos a estar manejando una enfermedad que muy comúnmente tiene compromiso sistémico, no vamos a ser los únicos que vamos a manejar este paciente, vamos a requerir generalmente un reumatólogo para su seguimiento. Hay que recordar también fundamentalmente las lesiones graves, las lesiones que nos tienen que poner signos de alarma, la queratitis ulcerativa periférica y la escleritis necrotizante. Son cuadros que pueden dar mortalidad, que tienen una alta asociación con enfermedades sistémicas, y que, por tanto, requerimos un manejo agresivo y un estudio minucioso a ver de cuál es la causa, porque muy probablemente la podamos encontrar. La gran mayoría de estas lesiones, de las escleritis, requieren tratamiento sistémico, aunque a veces el tratamiento con, digamos, depósito de corticoides subconjuntivales pueden ser útiles para las formas no necrotizantes de escleritis, en especial las formas idiopáticas. Bueno, esto en relación entonces a este tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Quedo a la espera de vuestros comentarios. Bueno, Doc, muy buena como siempre. Cosas que uno no piensa, ni esas preguntas que hay que hacer que dejó ahí como tips son claves. Acá le voy a leer un par de preguntas del grupo. Okay. Primero pregunta Luz, ¿cuál es la dosis de triamcinolona subconjuntival? En realidad, uno usa la triamcinolona de 40 miligramos en un centímetro cúbico, y lo que hay que hacer es cubrir un abón de 0.2 mililitros. O sea, realmente es suficiente para cubrir es suficiente para hacer un flor de abón ahí, sobre el área correspondiente al proceso inflamatorio. Lo ideal sería, primeramente, ubicar alrededor de la lesión, y cuando ya tenés un buen abón, extenderlo hacia encima de la lesión, cosa de cubrir bien el área con el corticoide de depósito. ¿Pero qué dosis? Es que en realidad usás solo la concentración, usás 40 miligramos en un centímetro cúbico y ponés 0.2 mililitros más o menos. La idea es cubrir el área, no tenés una dosis, no es que ponés tal dosis fija. La idea es cubrir el área con el material. Y se pone en el lugar de la escleritis, de la inflamación.
hay que ponerlo en el lugar de la escleritis. Lo ideal es ponerlo en el lugar de la escleritis. Digamos, por Y, supuesto, mm, pero partir desde los costados, o sea, no meterse directo ahí arriba porque tenés un tejido frágil. a eso le iba a preguntar porque, pregunta tonta, pero se supone que la esclera puede estar más adelgazado, Claro. más Por frágil. eso, por eso lo que haces con la aguja es no llegar hasta ahí. Haces un abón en el área adyacente a la lesión y después de ahí la cubrís por encima. Ah, ¿Sí? perfecto. Bueno, después preguntan si se puede realizar un injerto escleral en las escleritis nodulares necrotizantes perforantes. Se puede, como poder se puede, pero primero lo que tenés que hacer es, lo primero es darle la chance a la medicación inmunosupresora y corticoide de solucionar el problema. La gran mayoría de las veces no lo vas a necesitar. Solamente requerís eso cuando, digamos, habiéndose tranquilizado todo, tengas un área de potencial riesgo de perforación corneal periférica o un área extensa de falta de esclera. Pero normalmente, si le das el tratamiento, lesiones por las cuales te podrías horrorizar, completamente se cierran con el tratamiento inmunosupresor. Bien. Después preguntan, voy a leer textual lo que dice. En escleritis secundarias a enfermedad sistémica, ¿tienen espacio los biológicos? Claro que sí. De hecho, bueno, hablé recién sobre el rituximab, que es un anti-CD20, pero también funcionan bien los anti-TNF-alfa. El uso de adalimumab o infliximab se ha usado en las escleritis y es útil. No hay un nivel de evidencia muy alto, pero sí es útil para eso. Y los anti-CD20, en especial para las escleritis necrotizantes, es útil. ¿Qué es un anti-CD20? CD20 es un marcador de los linfocitos B. Los linfocitos B son los precursores de los plasmocitos, que son los causantes, los que producen los anticuerpos. Entonces producen la inmunidad mediada de tipo humoral. Y en las vasculitis oclusivas, la inmunidad humoral juega un papel importante, porque ahí hay un depósito de complejos antígeno-anticuerpo, con lo cual tiene una base racional muy sólida el uso de anti-CD20 en esos pacientes. Pero además hay que tener en cuenta que el rituximab no actúa solo sobre la respuesta de tipo humoral, sino también sobre la inmunidad mediada por células, porque las células B son células presentadoras de antígeno, y entonces también influyen en inmunidad mediada por células. De manera que los anti-CD20 son una excelente opción cuando tenemos un paciente con una escleritis necrotizante grave. Bien. Después me pregunta Martina Arroyo, en caso de escleritis infecciosas, pone un nódulo amarillento, de Sí, origen desconocido, ¿qué bien. antibiótico recomendaría como empírico? Bueno, lo primero que tenés que hacer sobre todo es tomar muestra. Eso sin lugar a dudas. Tomás muestra para hongos y bacterias, cultivo antibiograma, y si vas a dar algo, lo ideal siempre es banco cefta, es lo que hacemos habitualmente, banco cefta, y inclusive colocar en forma subconjuntival también. La banco es tremendamente agresiva, pero cefta, como generalmente, habitualmente, estos suelen ser por pseudomonas, es una excelente opción para colocar su conjuntival. Y hay que dar tratamiento sistémico también. ¿Eh? ¿Sistémico con qué? Y sistémico puede llegar a ser con quinolonas de tercera o cuarta generación, pero eso ya, digamos, dependeríamos mucho más de la La interconsulta con el sospecha, inspector. Y no claro. solamente la sospecha, sino también, en general, uno lo suele dar más en conjunto con el infecto. Pero si uno va a dar algo, generalmente da una quinolona de cuarta que tiene una buena entrada que tiene una buena entrada en ojo en general y tiene una buena cobertura. Bueno, y después si se piden de rutina ecografía para las escleritis anteriores. Eso está muy bien, es una excelente pregunta. Así como cuando uno tiene una uveitis anterior, revisa el fondo de ojo para ver si realmente se trata de una uveitis anterior o no,
En una escleritis, si uno tiene una escleritis anterior, está bien hacer una ecografía a los fines de fijarse si hay algún tipo de compromiso escleral, aparte, por supuesto, del fondo de ojo, ¿no? Bien. Doc, acá le voy a compartir la imagen de Martín que mandó la de la escleritis. Ay, no puedo abrir. Así la ve a ver qué le parece. ¿Sí? Dale. Pero tiene que dejar de compartir. Ah, perdón. Si no, Ahora, a ver, perdón. lo hago. Ahora ya está, ya la saco. Ahí está. Ya está. A ver. El que ahora me ubico yo. Ahí está. Ahí se ve. Perfecto, sí. Sí, 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 sí. Sí, esto, a ver, la verdad es que bien podría ser. ¿Tiene algún antecedente que se sepa de trauma vegetal o de algún trauma en especial? Espera que le voy a dar audio. Sí. Martín. Ahí va. Martín. Hola, hola. Hola, Hola, Doc. ¿qué Espectacular la tal? clase. Muchas gracias. Muchas No, no, gracias gracias. por No, siempre por favor. sus consejos. Esta es una paciente que no es mía en realidad. Es Sí. una paciente que consultaron una médica de Bolivia, una Ajá. paciente de 45 años, sin una comorbilidad, no tiene ningún antecedente, le pidió laboratorio, todo negativo, hasta los blancos, digamos, tiene 9.800, digamos, no tiene tan elevados los blancos. TPD negativa también, por las dos, porque eso es importante también, porque como si un nódulo amarillento ahí, digamos, sobre todo por tuberculosis, ningún antecedente para pensarlo. Eso no, creo que no lo hizo. No, eso no estaba. Eso sería importancia también, porque digamos, cuando tenés un nódulo así amarillento, esas características, si bien eso puede ser de origen séptico, perfectamente, o sea, séptico me refiero del tipo del que surge por los traumas, a veces, porque muchas veces pasa que el proceso infeccioso transcurre debajo de la conjuntiva y genera un nódulo inflamatorio amarillento. Sería importante investigar de que no haya una TB también dentro de las posibilidades, en especial, digamos, ver que no tenga compromiso pulmonar, que no tenga ningún signo sugestivo, que no tenga ninguna noción de foco infectológica que lo haga pensar, y bueno, y por supuesto ver los test inmunológicos, desde lo que es la TB. Ahora, digamos, ¿tuvo algún antecedente no sabemos si tuvo ningún antecedente de trauma sobre esto, concretamente? No, teóricamente no. Empezó, digamos, como un nodular, no se veía. Sí. Ahora me mandó esta foto, justo vino el pelo a la clase suya porque me mandó la foto de taller. Empezó como un nodular, o sea, Sí, una congestión conjuntival, sí. levemente sobrelevada, bien nodular. Entonces, uno, ¿qué es lo que primero que piensa? Por ahí autoinmune, digamos, lo más típico, no piensa, digamos, una No, escleritis pero lo que pasa es infecciosa. que llama mucho la atención, porque generalmente las formas autoinmunes no suelen dar este material, pues es un material infiltrativo. Cuando uno dice material Claro, infiltrativo amarillento, te hace pensar o en algún fenómeno granulomatoso o en algún fenómeno purulento local. Alguna de las dos cosas es. Entonces, porque normalmente la escleritis, viste, las imágenes que hemos visto, dan más como un cuadro de tipo de edema escleral. Acá lo que estás viendo ahí es como un material inflamatorio abigarrado en ese lugar. Así que, claro. entonces, estaría bien de ir a tomar una muestra de eso para hacer dos cosas. Para hacer, por un lado, cultivo de tanto de bacterias como de hongos, a los fines de investigar más examen directo, cultivo de antibiograma para hongos y bacterias, eso es una. La otra cosa importante es ver citopatológicamente a qué corresponde eso. Si existiría la chance de que pudiera ser algún análisis citopatológico de parte de la muestra, también sería de interés. Y desde el punto de vista local, si uno ve que al sacar ese material, digamos, claramente es material purulento, yo optaría directamente por dejarle en forma empírica antibióticos de amplio espectro. Debridaría bien la zona, la dejaría bien abierta,
y le dejaría, sí, Banco y Cefta, para que, digamos... Pero eso en GOTI, vía y por Y a vía... nivel, y a nivel sistémico, decís vos. Y a nivel sistémico lo que podemos hacer es dejarle una quinolona de cuarta, cualquiera de las dos opciones que tenemos que puedan llegar a ser. Podés dejarle gatifloxacina o moxifloxacina bioral, perfectamente. Moxi bioral se le puede dejar. Y con eso, una vez al día, y digamos, tal vez esperar con eso a ver qué evolución tiene, porque es un paciente que es para seguir en forma cercana, o sea, todos los días. Así que, digamos, no es que uno lo pueda dejar libremente, y a partir sobre todo de lo que tengamos de los estudios microbiológicos, ver de afinar un poquito más el tratamiento, pero por lo menos inicialmente eso, donde te cubre, desde el punto de vista sistémico, bastante bien tanto los gram positivos como los gram negativos. Buenísimo, mil gracias, Doc, mil gracias. Y quería hacer una acotación también con respecto al parche de esclera. Yo que por ahí me dedico mucho a los trasplantes de córnea y hago también mucho parche de esclera. El problema del parche de esclera es que sí o sí necesita nutrición. No es lo mismo, digamos, uno está acostumbrado mentalmente, Correcto, pasado que uno trasplanta la córnea y la córnea se nutre, digamos, con el humor acuoso, pero la diferencia de la esclera es que necesita conjuntiva, y en estos casos la conjuntiva está totalmente degradada y no tenés cómo, es lo mismo que cuando uno le pone un parche de esclera a la córnea por una perforación o lo que sea, sí o sí tiene que ponerle un recubrimiento conjuntival arriba para que lleven los vasos nutricios a esa esclera, porque si no, se termina degradando y termina haciendo lo mismo, digamos, solamente alargamos el proceso un poquito más. Es realmente así. Digamos, una de las cosas en las que se encuentran como vos decís, la gente que hace este tipo de cirugía, yo no me dedico a hacer eso, pero lo que sucede básicamente es que el tejido inflamatorio, el tejido, digamos, episcleral y conjuntival, se retrae, es difícil de ponerlo por encima, y es importante en el contexto de un digamos, de un injerto escleral, darle nutrición y colocarle, y cubrirlo con conjuntiva. Y si no tenés esa posibilidad, entonces se limita la viabilidad del mismo. Y la otra cuestión es que es muy importante que un paciente que se va a hacer esto tenga una inmunosupresión, pero súper bien establecida, porque lo que sucede habitualmente con este tipo de procesos es que si eso no pasa, lo que vamos a ver es que de los bordes vamos a ver cómo la enfermedad disuelve el injerto, lo disuelve, desaparece. Así que es fundamental que un paciente que va a someterse a algún tipo de procedimiento de esas características, que son la última opción, realmente no es para hacérselo todos los pacientes, sino cuando no tenemos ninguna otra posibilidad, digamos, ese paciente tiene que ir con una inmunosupresión muy bien establecida. Eso es fundamental. O sea, corticoides en alta dosis, posiblemente agentes alquilantes, a los fines de sostener un buen control previo a la realización del procedimiento, ¿no? Bueno, gracias, Doc. Le hago la última pregunta. Sí. Preguntan que en un momento mencionó las formas de escleritis por infección sistémica, por ejemplo la sífilis. En esos casos, ¿los mecanismos patogénicos son por trastornos inmunológicos o debido a infiltración directa de los microorganismos en el tejido escleral? Mira, digamos, si te contesto eso, no sé, sería mandrake porque en realidad nadie lo sabe concretamente, pero lo cierto es que sí hay una cuestión de tipo inmunológica ligada a esto. Si hay una cuestión inmunológica fuertemente ligada a esto, en la sífilis tenés las dos opciones, vos tenés lesiones tanto de tipo inmunológicas como por invasión directa. En este caso, si uno debería pensar en algo, tal vez lo pensaría más desde lo inmunológico, posiblemente. Pero de todos modos no cambia mucho. En cualquier circunstancia, las lesiones sifilíticas resuelven con el tratamiento antibiótico prácticamente de forma completa.